Buenas a todos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en el podcast de Inteligencia Artificial y Machine Learning de Cuana, donde junto con Camila vamos a estar hablando de distintos papers que nos han resultado interesantes y han salido en los últimos tiempos. Hoy vamos a hablar, seguimos en la línea de modelos generativos y de cómo distintas estrategias de prompting para tratar de resolver problemas más complejos bajo distintos modelos. El primero del que vamos a hablar es Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models, que salió el 21 de marzo de 2022. Pero tiene una revisión el 7 de marzo de 2023, justamente. Esta es la cuarta versión en la que se revisa el paper, o sea que es un paper que está siendo revisado y sigue siendo trabajado a medida que salen nuevos modelos de lenguaje, ¿verdad? Y bueno, en realidad justamente habla de que mejora, o sea, el método de self-consistency está mejorando lo que hablábamos de cadenas de pensamiento en el podcast anterior. ¿Y de qué se trata self-consistency? Y justamente se trata de probar múltiples soluciones. O sea, abajo tiene la idea de que por distintos razonamientos se puede llegar a la solución de la idea de un problema. Entonces, lo que hace es pedirle justamente de manera ambiciosa al modelo de lenguaje que seleccione, o sea, que genere varias resoluciones al problema y después combina esas soluciones para tener la respuesta final. Claramente, como dice Cami, la hipótesis detrás de esto es que los problemas, empezar los problemas complejos, pueden resolverse de múltiples maneras. Algo, por ejemplo, a ver, todos aquellos que hemos estudiado matemáticas sabemos que hay determinadas cosas que se pueden demostrar por múltiples caminos. Entonces, la idea es que un modelo de lenguaje puede encontrar múltiples caminos por los cuales resolver un problema. Algunos van a ser correctos, otros incorrectos. Pero ¿cuál es la idea detrás de todo esto? Es que los incorrectos generalmente van a dar resultados distintos, mientras que los caminos que resuelven los problemas de manera correcta, aunque sean distintos caminos, van a llegar a la misma solución. Entonces, si se toma un mismo prompt, en este caso para resolver un problema, y se le pide al modelo de lenguaje que genere muchas veces de respuestas, va a generar algunas incorrectas, otras correctas, pero si nos fijamos en la mayoría, digamos, lo que va a pasar es que las incorrectas en general van a ser distintas, mientras que las correctas tienden a ser la misma. Y la idea esta, evidentemente, lo que busca en el paper es demostrar si efectivamente esto es así, y algo que pudieron detectar, efectivamente esto se da, y que logran mejorar resultados, incluso en algunos en los que Chain of Thought termina incluso empeorando el resultado. Chain of Thought es una muy buena técnica, pero en algunos casos empeora los resultados versus lo que se llama zero shot o few shot prompting. En este caso, ellos logran solucionarlo. Sí, la mayor limitante de todo esto igual obviamente es el costo computacional, porque en realidad lo que hacen es justamente, aunque pruebes con un número chico de caminos, por ejemplo, le pedimos que me genere 5 respuestas, 10 respuestas mínimo, entonces obviamente esos son pegadas al modelo de lenguaje que tengo que hacer, entonces aumentando mis costos si es un modelo que tiene costos o por lo menos el tiempo de procesamiento que demora en darme la respuesta. Además de lo que es la limitante de costos, tenemos limitante respecto a qué tipo de problemas se pueden resolver. En el caso de este paper, ellos directamente de los distintos problemas a solucionar toman aquellos en los que las respuestas, las preguntas que se buscan, tienen una respuesta exacta con una respuesta bien fija. Eso es algo que plantean que, aunque puede llegar a adaptarse para preguntas de respuesta abierta, ellos no presentan una solución en esos casos. Entonces, sabemos que si estamos buscando una respuesta exacta, self-consistency puede funcionar, pero si no, es importante, o sería muy importante, definir una métrica de correctitud a la respuesta para poder decir que dos respuestas de respuesta abierta, digamos, son consistentes una con la otra y no se contradicen. Algunas otras cosas a considerar, bueno, a ver, algo que ellos notan en el paper es que Self-Consistency logra mejorar los resultados más allá del tamaño del modelo. Evidentemente, a mayor el modelo, mejor dan los resultados, pero en modelos más chicos aún así logran mejorar utilizando Self-Consistency. ¿Qué tipo de pruebas hicieron en este caso? Bueno, son pruebas de aritmética, de razonamiento de sentido común y razonamiento simbólico.
En este caso, el coin flip, el dar vuelta a una moneda, y el concatenado de letras, que para todos aquellos que escucharon nuestros últimos podcasts, en especial el podcast anterior, saben que son pruebas básicas con las que se han probado Chain of Thought y con las que se han probado otras técnicas. Entonces, seguimos manteniendo este conjunto de problemas, que fue un conjunto de problemas bastante común en este punto y que sigue siendo. Y otra cosa interesante de las pruebas, lo que habla es que el aumentar el número de pruebas, si bien mejora, o sea, esto de pedirle que genere 5 o 10 respuestas o 15 para después ver qué tienen en común cada una, la mejora de performance también se satura en un punto. O sea, no es que aumentar exponencialmente, o sea, aumentar a 100 o 1000 quizás tengan mejor justamente performance que tener pocos casos en ciertos casos. O sea, Sí, exactamente. Ellos hicieron las pruebas que hicieron. Bueno, ampliar una única vez, o sea, hacer tomar solo una respuesta, tomar 5, tomar 10, tomar 20 y tomar 40 son las pruebas que llegaron a hacer. Y aunque cada paso mejoró en relación al anterior, la realidad es que de 1 a 5 muestran un salto muy grande. De 5 a 10 tienen una mejora bastante considerable, pero ya no tanto. Y ya de 10 a 20 mejora pero menos, y de 20 a 40 la mejora, aunque existe, es muy poca. También se comparan con otro tipo de modelos, y otro tipo de cosas. Se comparan con Sample and Rank, que es básicamente generar varias respuestas y rankearlas para quedarse con la mejor, y esto se dan cuenta que no es mejor que hacer esta técnica de self-consistency. Se mejoran con otro par de técnicas, que son de la técnica de ensemble, donde se utilizan distintos modelos para hacer el prompteo y para Beam Search, y en ninguno de los casos logró mejorar, ninguno de estos mejora en comparación con self-consistency. Y algo que mencionan en el paper es que es bastante robusto respecto a errores en el prompting, algo que, como ya hemos mencionado, suele afectar cómo planteamos la pregunta, y muchas de estas técnicas buscan solucionar eso, ¿verdad? Que los modelos, al ser consultados, tengan consistencia más allá de que el prompting no sea exacto. el siguiente paper del que vamos a hablar es el que se llama Least to Most Prompting Enables Complex Reasoning in Large Language Models. En este caso es otra técnica, justamente, que se llama Least to Most. El paper salió El 21 de mayo, Cami, te soplo por acá. 21 de mayo de 2022 salió la primera versión del paper, el cual fue actualizado, ya está en su versión 3. La última versión fue actualizada el 16 de abril del 2023, o sea, de este año. La última, por lo menos, al punto en el que nosotros estamos grabando este podcast. Capaz que hay una versión 4 ya publicada en Arxiv. Como siempre, vamos a dejar los links a los distintos papers, o sea que cualquiera que pueda estar interesado en profundizar en ellos y tal vez ver si hay alguna actualización, puede acceder directamente. sin duda. Este paper lo que habla es, bueno, ir de menos a más, lo que significa justamente que ponerse a resolver problemas difíciles, quizás lo que necesita es empezar desde la decomposición del problema. O sea, primero la tarea que quieren solucionar la descomponen, y después justamente se ponen a resolver los subproblemas hasta llegar a la respuesta final. Lo que plantean en este paper es que el mayor problema de técnicas como Chain of Thought, o incluso ya citan a Self-Consistency, es que estas técnicas fallan cuando uno trata de aumentar la dificultad del problema según el ejemplo dado, ¿no? Todas estas técnicas manejan con Chain of Thought el ejemplo de cómo solucionar o cómo resolver un problema similar al que nosotros estamos consultando. ¿Cuál es el problema? Muchas veces lo que vamos a querer es que lo que nosotros estamos solucionando sea más complejo que el ejemplo que les estamos dando, y ahí es donde se empiezan a encontrar estos problemas. La idea de Least to Most, como dijo Cami, descomponemos el problema en problemas más sencillos, resolvemos las distintas partes, y de esa manera podemos resolver problemas más complejos con ejemplos de soluciones de problemas más sencillos. Esto todo hecho a través de hacer prompting con el modelo de lenguaje, y que el mismo modelo de lenguaje vaya generando los prompts que vamos a hacer. Cami, ¿cómo hace eso? Ahí lo que hacemos es justamente, en realidad se trata en las dos partes de
prompt de few shot, o sea que en realidad necesita eso, lo que hablaba Gonza de ejemplos simples. Entonces, primero le paso un prompt que tiene, por lo menos prueban con 8 ejemplos para demostrar cómo descomponer justamente una cierta tarea, un comando largo, en una lista de subproblemas cortos. Y con esos, en realidad, después los mapean a 14 ejemplos para demostrar justamente cómo ir llevando los comandos a acciones, o sea, a secuencias de acciones. Entonces, cómo esas subtareas las tengo que resolver justamente de manera secuencial, porque lo que hice fue descomponer mi problema para llegar a la solución. Y esto arranca simplemente, que me parece excelente, con la frase vamos a romper este problema en partes, o sea, vayamos por partes, le dicen como prompting, como estrategia de prompting al modelo, y ahí le explica cómo razonar eso. Exactamente. Y bueno, como decía, ¿no? Todo esto utilizando técnicas muy similares y basadas en Chain of Thought, hacen problemas, y los problemas que ya hemos hablado, ¿no? Manipulación simbólica, esto de obtener la última letra de una cadena de palabras y concatenarlas en una única palabra. Algo que mencionan es, bueno, quieren probar de extender, hacer cadenas más largas de las que se pasan de ejemplo. El problema de Chain of Thought, por ejemplo, es que si vos lo haces para las cadenas del mismo largo, tiende a funcionar, pero si vos haces un ejemplo de concatenar 3 palabras y después le pedís que concatene 5, empieza a tener mucha mayor cantidad de errores. Y bueno, una de las cosas que hacen es cómo solucionar esto, y logran conseguir cadenas mucho más largas. Creo que manejaban hasta 12, Cami, ¿puede ser? Sí, exacto. Y aunque no logran una precisión del 100% en estas, obtienen mucho mejor acierto que las técnicas anteriores. Otras pruebas que hacen es lo que se llama generalización de composicional. Sí, ¿Cómo se traduce? creo que sí, o sea, Que, bueno, la idea es, tenemos oraciones a secuencias de acción. Por ejemplo, decirle al modelo, si tenemos las acciones, por ejemplo, son ir hacia adelante, girar a la derecha, ir hacia adelante, girar a la izquierda, etcétera, y uno le escribe, por ejemplo, bueno, tenés que ir para adelante, después girar a la derecha en una oración, ¿no? Que le explica qué es lo que quieres, qué es lo que uno quiere que haga, y el modelo transforma eso en una secuencia de acciones. Y esta técnica logran una precisión del 99,7%, muy cercano al 100%. Casi, evidentemente, en estos casos desearían desde el modelo hacer un 100%, porque no estamos hablando de un ejemplo donde vayan a estar consiguiendo, donde tengan un overfitting. No están entrenando el modelo, lo que están haciendo es testeando estas maneras de hacer prompting al modelo para que tenga buenos resultados. sí, ahí para poner en contexto nomás, o sea, ese 99 que mencionaba Gonza va contra un 16 por ciento de acierto en tanto estándar como en Chain of Thought. O sea, es un salto impresionante en el tema este de seguir justamente comandos, bueno, complejos, ¿no? Volvemos a lo mismo. O sea, compuestos, digamos. Y bueno, un par de detalles más. Algo que mencionan es que cuando hacen pruebas de aritmética, a más difícil se empieza a volver la descomposición, más manual tienen que crear el prompt, más específico tiene que hacer el prompt para que funcione. Esa es una de las cosas que ellos notan. Y otra de las cosas que ellos mencionan es que lo que sí notan es que la descomposición se logra mapear bien entre dominios. La descomposición que ellos entrenan para un determinado dominio funciona dentro de todo bastante bien para dominios que no son exactamente el mismo. Así que es una técnica muy interesante y que tiene un bastante alto valor. Tiene el mismo problema que es el consistency, como ya comentaba Cami. Como estamos volviendo a hacer preguntas y cada vez que nosotros le pedimos al modelo que nos descomponga el problema, y después le pedimos al modelo que vaya solucionando con uno de los problemas chicos y demás, todo eso son todas pegadas a, puede ser una API o al modelo que tenemos entrenado, y eso es costo, ya sea
Ni que hablar de tiempo, además computacional, si estamos usando una API paga, el costo de la API, etcétera. Sí, otra cosa que mencionan como que sería un posible avance, pero que en este caso todavía no lo tienen, sino que es un paso, es que justamente es unidireccional lo que le piden. O sea, la estrategia de romper el modelo la tiene que dar el mismo prompting, la descomposición. O sea, después el modelo lo genera, pero no hay una algo bidireccional donde el modelo de lenguaje interactúa con el usuario o interactúa con sí mismo para seguir avanzando, sino que está dado por la forma en la que descomponemos el problema en los ejemplos, que eso sería como una progresión natural que miran, que vamos a hablar incluso de un paper posteriormente, que habla un poco de eso. Entonces, para enganchar con esto, en realidad el siguiente paper es Decomposed Prompting, a Modular Approach for Solving Complex Tasks. Salió originalmente el 5 de octubre de 2022 y tiene su versión 2 el 11 de abril de 2023. Y acá sí lo que habla es justamente, es otra forma de descomponer el problema, pero como su nombre lo indica, en realidad es un enfoque modular, porque lo que hace es justamente tener submodelos para resolver las subtareas que se generan. Entonces primero tenemos un prompting de estilo Chain of Thought, donde tenemos una tarea y en realidad lo que hace es justamente en realidad esos pasos encadenados, que esa descomposición del problema se la va mandando a distintos submodelos que van a hacer cada tarea y devolver una solución que puede ser tanto encadenada o jerárquica o recursivamente. Y esto es algo que vamos a poder... nos suena muy parecido a cosas que ya estamos hablando, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, del GPT, que para resolver distintas tareas va a modelos específicos, o bueno, las otras herramientas como el Chameleon que mencionábamos, y algún otro paper que ha salido en este tiempo y que más adelante vamos a estar revisando. Pero bueno, como decía Cami, tiene dos estrategias en esta descomposición. Lo que es jerárquica, tiene un conjunto de tareas a resolver cuando descompone, y lo que hace es, bueno, evidentemente en una priorización jerárquica, primero tiene que resolver una subtarea para luego resolver una tarea más compleja, o la descomposición recursiva, donde va resolviendo, tiene los problemas, va resolviendo los problemas recursivamente, resuelve uno y vuelve a resolver un problema similar, y así hasta lograr resolver el problema más grande. Evidentemente para esto tiene que tener una conexión con APIs, ¿no? Como ya mencionábamos, va a tener una conexión con APIs para llamar a otros modelos que puedan resolver las distintas tareas que tiene que hacer. Y algo que mencionan específicamente es que tienen una mejor concatenación de la solución cuando se comparan con Least to Most. O sea, esta técnica, que evidentemente es posterior a Least to Most, en muchos aspectos similares, pero logra resolver de mejor forma la concatenación de la solución. Sí, también en preguntas, o sea, en preguntas de contexto largo, o sea, ahí sí, preguntas más complejas, pero que tengan que ver con que tenés que encontrar, o sea, la solución en un contexto más largo. También dice que son mejores justamente que Chain of Thought. Y Y capaz que entramos en detalle un poco de a qué nos referimos con estas preguntas de contexto largo. ¿Verdad? Este es un problema que hasta ahora no habíamos mencionado, pero es un problema que en este caso ellos manejan dos ideas de problema. Una comprensión de lectura, donde entiendo que la idea es que van a darle al modelo la lectura de la cual sacar las respuestas y le van a hacer la pregunta respecto a eso, y cómo mejoran en comparación con simplemente hacer chain of thought. Eso por un lado. Y el otro tipo de preguntas son preguntas de lo que llaman multi-hop o múltiples saltos, que lo que significan es el modelo de lenguaje muy probablemente fue entrenado con la información por separada, lo que significa que dispone de la información, pero no tiene la información para conectarla. No es, digamos, son preguntas que requieren saltar y conectar puntos que no estaban previamente conectados en la información, y cómo mejora
en comparación con simplemente hacer un chain of thought. Sí, ahí por ejemplo, un ejemplo que se veía en estos papers era el de, bueno, como por ejemplo, quién ganó un cierto torneo el año que nació otra celebridad. Entonces, ahí tiene que, bueno, primero saber el año justamente que nació cierta persona para ver, ir a buscar el ganador del torneo, que probablemente por separado sean datos que tenga, pero tiene que hacer toda esa descomposición y resolverlo correctamente. Y ese ejemplo es particularmente interesante porque aparece literalmente en el próximo y último paper que vamos a estar mencionando hoy, donde justamente construyeron ese tipo de un dataset con lo que ellos llaman preguntas de dos saltos, no estas conexiones que se requieren para las preguntas. Pero capaz que mencionamos primero cuál es la idea del paper o el nombre del paper, Cami, y después mencionamos todo lo que hicieron y lo que propusieron. Dale, perfecto. El paper se llama Measuring and Narrowing the Compositionality Gap in Language Models. Sale el 7 de octubre de 2022, o sea, 2 días del Decomposed Prompting del que estábamos hablando recién, y es revisionado el 23 de mayo de 2023. Exacto, y bueno, evidentemente dejo a Cami la pronunciación de los nombres de esto porque pronuncia mejor que yo, no quieren ni saber, no entenderían lo que yo trataría de decir. No, bueno. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto? Lo que plantean, no, y bueno, evidentemente sale solo 2 días después del anterior, entonces lógicamente no tienen el tiempo para revisar, pero lo que plantean es que la mayor parte de los modelos, o que todos en realidad, todos los distintos modelos y las formas de hacer prompting, le tienen fallas o tienen altos problemas cuando se enfrentan a preguntas con saltos, donde tienen que justamente conectar información que no está directamente relacionada a la base de datos. Entonces ellos definen lo que llaman la Compositionality Gap. La Compositionality Gap es la diferencia que tienen de desempeño en responder preguntas directamente versus, o sea, contra lo que cuando no pueden responder bien la conexión. Por ejemplo, en el caso que decía Cami, donde vas a quién ganó determinado torneo, la fecha en que nació una celebridad. En el ejemplo que mencionan es quién ganó la Liga Maestro Sí, en el año que nació Justin Bieber. el Entonces, Master de Golf, creo que es. Una cosa sí, así. de golf. Sí. Habíamos buscado quién era el ganador era en golf. Entonces, ellos decían, bueno, le pregunto quién ganó, creo que era en 1997, le pregunto quién ganó en 1997 la Master League, me da bien la fecha. Le pregunto en qué año nació Justin Bieber, me da bien la fecha. Ahora, cuando le pregunto quién me ganó la Master League el año que nació Justin Bieber, me da mal. Entonces, en estos casos, ahí es donde consiguen este salto, este espacio en la composicionalidad. Lo primero que mencionan es que Chain of Thought logra mejorar ligeramente los resultados cuando uno hace esto. Una técnica self-ask, donde le dicen al modelo que se pregunte a sí mismo, ¿no?, cómo resolver este tipo de cosas, logra mejorar este tipo de saltos. Sí, justamente eso logra la bidireccionalidad de que hablábamos antes de que el otro, el least to most, no lograba. Porque en realidad una de las preguntas o de las cosas importantes que dice este paper es, bueno, queremos saber un poco, o sea, no es tan claro en todas las pruebas que se han hecho qué tanto es que los modelos responden correctamente debido a que se memorizan los hechos de los corpus gigantes sobre los que están entrenados, o qué tanto es efectivamente debido a que están haciendo los razonamientos correctos. Entonces justamente descubren que tan solo con esto de medir preguntas de dos saltos ya se les complica un montón con información que tienen y simplemente les faltaría combinarlo. Entonces, permitirle al modelo decir, bueno, generar una respuesta con esto, ¿ya está? ¿Terminaste o necesitas una pregunta más para seguir resolviéndolo? Y que el modelo mismo se conteste si necesita una pregunta más o no,
le hace el self-ask ese, le mejora la performance. O sea, entonces simplemente preguntan si efectivamente si necesita otra respuesta, otra pregunta, o sea, repreguntar algo, o si ya te vas a quedar como con que con esa era tu respuesta final. Otra par de cosas que añade este paper es también miden darle la capacidad de hacer búsquedas de internet al modelo y de esa manera lograr acceder a mayor cantidad de información. Sí, incluso ahí ahorrando también consultas a los modelos de lenguaje, porque hay veces que necesitan ir a consultar información o sea, sería una pegada a otra API externa y no al propio modelo. Y bueno, nada, algo importante de esto, que Gonza ya lo mencionó, pero para seguir, es que este paper crea su propio dataset de este tipo de preguntas más complejas y después también de preguntas que son más largas, o sea, para medirlo. Sí, Entonces, presentan lo que ellos llaman el Bamboogle, que es lo que hicieron fue, entraron en realidad en Wikipedia, buscaron fechas de nacimiento de famosos y buscaron acontecimientos que se dieran en esas fechas que no tuvieran nada que ver con el famoso mencionado, esperando de esta manera que no se presente ambos datos de información en una misma, por ejemplo en Wikipedia, que ellos buscaron que no aparecieran ellos en búsquedas para verificar que no apareciera la información directamente, porque si la información apareciera directamente significa que el modelo ya tiene acceso a esa conexión. Y de esta manera hacen estas preguntas de dos saltos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién era el presidente en la fecha en que nació determinado famoso? ¿Quién era el presidente de Estados Unidos, por decir algo? O como el ejemplo este que se menciona, ese creo que era uno de los ejemplos, no me los acuerdo tanto, me acuerdo del de Justin Bieber, ese me llamó la atención. sí. Y bueno, fueron da resultados muy interesantes y en esta técnica que hace de Self-Ask, pero además plantea esto mismo, ¿no? Y qué es lo que hacen todos estos papers. Tratar de buscar qué huecos hay en estos modelos de lenguaje y encontrar si haciendo el prompting de la manera correcta nosotros logramos acercar el modelo de lenguaje a la solución sin la necesidad de hacer aún mayor un fine tuning, etcétera, que termina resultando más caro y más costoso. No, Sí, cómo preguntando de la manera correcta llegamos a reducir por lo menos la distancia entre lo que nos va a responder el modelo de lenguaje y la respuesta correcta. que incluso en este paper aclara que, bueno, no es un tamaño chico, pero en realidad es importante que ellos no llegaron a hacer pruebas con modelos con más de 175.000 millones de parámetros. Entonces, esto de, bueno, cómo hacer más eficientes los modelos, sobre todo de que ahora están saliendo, bueno, nuevos modelos de lenguaje con versiones de tamaños distintos, entonces ver que quizás probar alguna de estas técnicas nos puede llevar a mejorar nuestros resultados en el dominio y no tenemos que seguir escalando y escalando en modelos. Pero bueno, eso fue todo por los papers que vamos a estar charlando hoy. Sí, ahí solo para comentarles, porque Gonza estuvo haciendo pruebas de esto que me pareció interesante. Nosotros, con todos estos papers y estas estrategias, lo que se nos ocurrió hacer fue, bueno, obviamente no teníamos para implementarlos todos, pero sí probar justamente cómo funcionaba la resolución de un problema, ir diciéndole al modelo esto de probar el code, diciéndole, bueno, pensemos paso a paso, probar después el que resuelve el self-consistency, pidiéndole mismo en el prompting, o sea, de manera manual, pero bueno, dame tantas soluciones, resumime las soluciones y ver un poco, no sé si querés contar ahí los resultados del experimento. Los resultados no fueron los más felices. La verdad es que no, por lo menos yo probé simplemente con ChatGPT 3.5. No hice demasiadas pruebas, no como para sacar ningún paper al Para respecto. incentivarlos a hacer. Pero sí, pero en realidad generé un prompt. Para empezar, simplemente un prompt. Necesitaba generar una presentación, entonces le pedí que me generara un prompt. Lo hice de dos maneras. Directamente le pedí que me generara la presentación.
sobre un determinado tema. Y en el otro caso le pedí que me generara una presentación y le expliqué específicamente, o sea, leí de este estilo y le pasé una especie de presentación como quería. La verdad me contentó mucho más el segundo ejemplo, donde sería una especie de chain of thought, donde yo le dije no solo de qué quería la presentación, sino que le especifiqué cómo quería que me la detallara. Con eso generé múltiples respuestas. Básicamente lo que hice fue le prompteé varias veces y después le dije, bueno, dado todos estos ejemplos, quiero que me generes una presentación que contenga la información más importante y más precisa de todo esto. La realidad es que en todos los casos la información era más o menos la misma. En general la mezclada funcionaba un poco mejor, pero no el 100% de las veces. Y en algunos casos, evidentemente no, yo me quedé con todas las versiones de la presentación y en algunas tuve que, bueno, filtrar algunas partes que no estaban buenas o que me parecía que estaban mejor en alguna de las soluciones directas y no en la combinación. Esto en esta idea no de self-consistency, ¿no? Cómo generábamos para respuestas abiertas. ¿Cómo genero una respuesta combinada? Y bueno, le pido el mismo modelo que de las múltiples respuestas que me da, me genera una respuesta. Fue un ejemplo muy sencillo. La presentación quedó bien, creo. Pero requirió un poco más de trabajo de que capaz que a uno le gustaría. No era simplemente tomar la presentación final y ya era una mejor presentación que las otras. Pero capaz que es generando más texto, generando más información o cosas con información más precisa, funciona mejor. Por ahora probando, tampoco me descontentó ni me gastó muchísimo más tiempo. La verdad es que generar estos prompts era algo que lo pasaba nomás y funcionaba bastante bien. Pero bueno, esa fue una prueba más. Bien, bien. Los dejamos en realidad para que ustedes también puedan probar y bueno, esto sale en YouTube, así que pueden dejar en la zona comentarios si probaron y si les funcionó. Muy bien, muy bien. Y bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao.